Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Esto es La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de las divisiones inferiores, tanto de Newell's como de Rosario Central. Todo lo que sucede con las inferiores canallas y también las inferiores leprosas, te lo contamos en La Cantera TV. Nuestras redes sociales, como siempre, para no perderte de nada, todo el contenido para seguir de cerca lo que sucede con la cantera rosarina, ahí lo ves abajo en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube para seguir lo que sucede con los juveniles leprosos y también los juveniles canallas, como siempre, en La Cantera TV. Voy a saludar a mi compañero. Nano, ¿cómo estamos? Hoy repasando un programa especial. Así es, Agus, el placer de reencontrarnos en un nuevo programa de La Cantera TV. Como bien decías, vamos a estar repasando lo que fue la jornada de inferiores, el clásico rosarino, que recordamos se jugó de manera desdoblada por cuestiones climáticas, por lluvia, que impidió que la fecha se complete. Así que vamos a estar repasando lo que dejaron los clásicos de inferiores de AFA. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Cuando volvemos, nos metemos ya en lo que fue la fecha número 10, la fecha de clásicos favorable para Rosario Central. La fecha de clásicos, como siempre, en La Cantera TV. Este verano lo disfrutamos en el campo recreativo y deportivo Evita de Udgra, seccional Rosario. Cómodas instalaciones y fácil accesibilidad a disposición de nuestros afiliados. Ruta A012, kilómetro 3,5 Pueblo Ester. De martes a domingos de 10 a 20 horas. También abierto para todo el público. Ruta A012, kilómetro 3,5 Pueblo Ester. Te esperamos. Ale de Melo. Moreno, 1434 Rosario. Única dirección. Reservas al 3416-371858. Moreno, 1434 Rosario. Única dirección. El mosquito del dengue se cría en nuestras casas. Busca recipientes artificiales, con agua quieta o a la sombra, como los que tenemos en casa. Por eso, lo más efectivo es que limpiemos, tapemos y demos vuelta a todos los recipientes que puedan contener agua. Sin criaderos no hay mosquito. Y sin mosquito no hay dengue. Municipalidad de Rosario. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341 155 97 51 08. Richieri 1033 438 2330 www.doctorbalbi.com.ar. Rosario, tu verano. ¿Te sumás? En las piletas municipales, menores de 10 años y jubilados entran gratis. La entrada tiene un costo de 250 pesos para mayores y 200 pesos para menores de 15 años. El Museo de la Ciudad, el Castañino y el Macro tienen múltiples talleres y actividades. La Casa del Tango, talleres gratuitos, y el Cine Lumière, una programación gratis de jueves a domingo. Consulta la agenda de actividades e información en rosario.gov.ar, Municipalidad de Rosario. Bien, segundo bloque de La Cantera TV y nos vamos a meter con lo que fue la actividad en el Centro de Entrenamiento Jorge Grifa. Las categorías mayores iban a jugar allí, comenzando por la cuarta división, que fue la única que pudo finalizar el encuentro. Después, quinta y sexta división no se terminó jugando, pero nos metemos con la cuarta división, que empezaba la jornada. El equipo de Lequi enfrentándose a los dirigidos por Rubén Petete Rodríguez en lo que fue un empate en el primer turno en el Centro Grifa, bajo una lluvia, una tormenta, jugándose en el sintético, ahí al lado del hotel, no jugándose en césped natural, sino que jugando en sintético. Central iba a comenzar el partido y iba a comenzar de buena forma. El pase, habilitación para el número 4, Thiago Mas, que se va a terminar metiendo al área y sacando ese remate de derecha para anotar el 1-0 de Rosario Central, avisando ya desde temprano. Y una muy buena jugada colectiva, la pelota en profundidad para el pasaje del número 4, Thiago Mas, que siempre lo destacamos, es de los más interesantes proyectos y es un lateral que pisa el área contraria durante todo el tiempo. El remate de Rosario Central y la buena actuación, la buena tajada, una de las primeras de Newell's. El cambio de frente, Gómez se termina controlando y metiendo al área, pero después no puede avanzar y termina cortando bien Rosario Central con Tomás Muya, que termina cortando lo que hubiese sido el empate de rojo y negro. Una situación para el canalla, bueno, en este caso el remate, que se termina desviando un poco y después aparece en el segundo palo González. Este pelotazo que parece no tener destino, bueno,
Javier Di Florio la termina peleando, termina enganchando hacia atrás y sacando este remate de derecha del número 10 para terminar marcando el empate y poniendo 1-1 el encuentro. Gran remate del número 10 rojinegro, que fue de lo mejorcito del equipo de Rubén Petete Rodríguez. 1-1. Todo esto en el primer tiempo. Iban a ser todas las emociones en la primera parte. Después, en el segundo tiempo, va a haber situaciones para ambos, pero iba a quedar la paridad en el encuentro. El cabezazo de González y Piotti que miraba de lejos. Acá una buena jugada de Di Florio, que termina enganchando, lo terminan bajando. Y amarilla para el jugador de Rosario Central, en este caso, que es para quien se había cruzado toda la cancha, Leonardo Ruiz, y en el retroceso termina bajando a Javier Di Florio. Nos vamos al segundo tiempo, el segundo tiempo que comenzaba con Rosario Central atacando más que el equipo rojinegro. Iba a tener una jugada acá el delantero canalla González, que no iba a poder terminar definiendo. El ingreso de Bonifacio, que es uno de los que iba a ingresar en el equipo rojinegro, también lo iba a hacer el delantero Joaquín Plaza. Algunos cambios del equipo de Rubén Petete Rodríguez, que iba a tener alguna situación en los pies de su número 9, de Lisandro Pola, que recibe este pase en profundidad, se va solo ante el arquero de Rosario Central, ante Damián Fernández, y termina definiendo a las manos del 1 canalla. Una situación para Rosario Central, la pelota al área, terminan peinándola y ese remate que termina pasando cerca del arco de Faustino Piotti. Alguna más para el equipo rojinegro. Bueno, en este caso iba a llegar una jugada en la que Newell pedía expulsión para el defensor canalla. En este caso hablamos del número 6, Tomás Muya. Bueno, pedían todos expulsión por un pisotón, pero el árbitro termina decidiendo que no fue así, separando obviamente, que no se arme el tumulto mientras estaba el jugador rojinegro en el piso acusando un golpe. No terminó siendo nada y una situación para Newell's en lo que era ya el final del encuentro. Acá Lisandro Pola iba a tener un compañero por el costado que le iba a pasar. Bueno, se termina enredando, le termina quedando la pelota entre las piernas y bueno, la defensa canalla que iba a terminar apagando lo que hubiese sido el gol rojinegro, el 2-1. Hablábamos recién de Lisandro Pola. Bueno, Pola iba a tener alguna situación más. En este caso, la pelota por izquierda, Javier Di Florio, que iba a hacer la individual, iba a terminar desbordando y sacando el centro. Cabezazo de Pola, el número 9, y la gran atajada de Damián Fernández, que se iba a quedar con el segundo gol rojinegro. Ya sobre el final, quedaba muy poquito esta jugada por el lado derecho, ese centro arco que Damián Fernández termina controlando en buena forma. Central ya sobre el final iba a querer buscar la victoria. El equipo de Matías Lecky se iba a aproximar, iba a tener chances clarísimas como esta que Piotti se la termina encontrando, le termina pegando casi en el pecho, sacándola con el brazo, con el hombro. Bueno, termina Newell salvándose este tiro en el travesaño. El equipo rojinegro que ya a lo último estaba sufriendo lo que eran los avances del equipo canalla, pero iba a terminar empatada la jornada, la cuarta división, Rosario Central y Newell's Old Boys, el equipo de Matías Lecky y el equipo de Rubén Petete Rodríguez. Bueno, nos metemos en lo que fue la jornada en la Ciudad Deportiva, nos metemos en las categorías menores, que al menos iban a tener 12 minutos más de lo que fue la jornada en el Centro Grifa. Nos metemos con la séptima división, en este caso el equipo canalla, que iba a quedarse con la victoria, enfrentándose a Newell's en condición de local, y Rosario Central que iba a empezar atacando. Bueno, en este caso, el que aprovecha y ve que la cancha está hermosa para pegarles de afuera es el número 5, Nahuel Arce, que termina sacando este remate a los 14 minutos desde lejos. Ahora una jugada preparada, otra vez Nahuel Arce es el que hace el rule y termina sacando el remate, pero el arquero rojinegro Robledo termina quedándose con la pelota. Central desde el lado derecho, con los avances del número 4, de Lisandro Duarte, también del número 7, de Bruno de Deus. Bueno, terminan haciendo el 2 contra 1. A Newell's otro remate más que se termina yendo por arriba del arco que defendía Robledo. Lo que decíamos recién, Rosario Central por el lado derecho, un centro al segundo palo y el cabezazo que no puede tener un buen destino para marcar el primer tanto del equipo canalla. Acá una jugada que se ensucia un poco, van los dos al piso, termina yendo el jugador canalla que después recibe la tarjeta amarilla. Hablamos de el número 8 de Pablo Giacone, que termina sacándole el árbitro la tarjeta amarilla por esa jugada de vida. Otro remate más en mitad de la cancha, sigue probando Nahuel Arce, veía que la cancha estaba hermosa para
pegarle y que le pique antes al arquero, en este caso errándole al arco que defendía Robledo. Acá una situación del equipo dirigido en séptima división que no iba a tener buen destino. Un robo de Newell's en ofensiva, en este caso hablamos del número 9, rojinegro de Amadio, que iba a poder lograr ese robo. Después Andreu Pereira, el 10 venezolano, iba a terminar metiendo el pase atrás y no podía llegar a Arroyo para definir con tranquilidad. Hablábamos recién, Amadio otra vez termina robando y se termina yendo solo para hacerla personal, hacerla individual, solo contra toda la defensa canalla. Iba a terminar sacando ese remate que sí iba a ir desviado. El equipo de Fernández, que en el segundo tiempo iba a tener alguna situación y se iba a terminar quedando con la victoria. Algunos cambios del equipo rojinegro, en este caso ya en el entretiempo, los dirigidos por Pomelo Mateo, que mandaban a la cancha a Palma y a Sarracini, el número 17 y número 14, en lo que era el entretiempo, para ver si podían mejorar y cambiar algunas piezas en lo que fue el armado del equipo y lo que fue el primer tiempo. Acá un remate, Robledo, que se termina quedando con esa pelota que le pica antes, se termina quedando en dos tiempos con la pelota. Una situación para Newell's, van a pedir todos offside en el equipo canalla. Fernández, que pedía posición adelantada, en este caso Amadio, que le iba a quedar un poco atrás, después se iba a acomodar, iba a sacar ese remate cruzado de zurda que se termina pasando cerquita del palo, y Joaquín Mochetti, que hacía vista gorda de lo que fue ese remate del número 9 rojinegro. Acá entre dos, entre el 11 y el 18, termina sacándole tarjeta, entre el 11 y el 17 termina sacándole tarjeta al 17. Hablamos de Palma, que ahí recibe la tarjeta amarilla, en este caso del árbitro del partido, que iba a terminar avisándole al número 17 por la fuerte entrada. Iban a llegar los cambios, Enrich por Dedeu en el equipo canalla, otro cambio en Newell's, en este caso hablamos del número 15 de Escobar, que iba a ingresar ya en lo que promediaba la segunda etapa, ya cuando faltaba muy poquito para que finalice el encuentro. Iba a llegar esta jugada, el pase en cortada, la definición, abre el pie Tomás Parodi, el número 9 canalla, que desata la locura en Rosario Central, el festejo de todos sus compañeros, el festejo de todos ahí cerquita del banco de suplentes, la muy buena definición del número 9 de Rosario Central, que termina abriendo el pie. Había achicado bien Robledo, había adivinado, pero buena definición, ya pisando lo que era, pasando un poquito más adelante del punto penal, y el festejo ahí vemos de Enrich con el delantero canalla, con Tomás Parodi, con sus compañeros. También lo vemos ahí a Giacone, que va a abrazarlo. Iba a llegar esta murra de Arroyo, cerquita ahí de Pomelo Mateo. Una patada que el árbitro termina mostrándole la tarjeta roja, bien sancionada. Una fuerte falta del lateral derecho rojinegro, que se iba a ir ya cuando faltaba muy poquito para que finalice el encuentro. A falta de 10 minutos, el cambio en Newell's, ingresa el número 18, ingresa Valentini. Y acá el pelotazo de Tomás Parodi, cuando ya había cobrado el árbitro, ese pelotazo termina haciendo que lo echen, quedándose afuera quien había sido el goleador del encuentro y quien había sido quien había marcado el tanto de la victoria. Los cambios en Rosario Central, ingresa Bruno Juárez, también Becerra, bueno, cambios en el equipo canalla, que se iba a terminar quedando con la victoria. Acá la salida lejos de Robledo y que no iba a poder terminar marcando Rosario Central, le termina errando al arco, un centro llovido y Joaquín Mochetti se termina quedando con la pelota. Una de las últimas, el centro, otra vez Mochetti se iba a quedar con la pelota, el árbitro iba a pitar el final, iba a sacar ese bombazo a la tribuna para que todo el equipo canalla termine festejando lo que fue la victoria en primer turno de la séptima división, los dirigidos por Fernández, que le terminan ganando el duelo a los dirigidos por Diego Pomelo Mateo. Y miren cómo estaba la cancha, saca Central, atento, rápido, pica la pelota, se pasa el arquero Tobaldi de la octava división y se termina quedando con ese balón, pero ya avisaba el equipo canalla que iba a aprovechar esos pocos minutos, 12 minutos del encuentro, para poder marcar y terminar consiguiendo la victoria parcial en este clásico. Valentino Felici va a ser quien marque el gol a los pocos minutos del encuentro. Va a terminar marcando el gol canalla y el gol que le va a terminar dando la victoria parcial a Rosario Central, porque se iba a jugar muy poco y Valentino Felici iba a capturar ese rebote
que quedó en el área, el número 7 de Central, que cerca de los 5 minutos iba a terminar marcando el único tanto, porque se iba a terminar suspendiendo el encuentro. Ahí el festejo del número 7, haciendo la seña de la A, seguramente sea por algún familiar, el festejo del número 7, que abría el marcador y que termina marcando el gol de la octava división. Alguna jugada más para Rosario Central, que fue más en estos 12 minutos del equipo de Mario Parialunga. Iba a tener igual una Newell's, acá el mal cálculo, la cancha estaba rápida y terminan bajándolo al delantero rojinegro. Hablamos en este caso del equipo rojinegro, que iba a tener un tiro libre ya en lo que era un partido que se estaba por suspender. El tiro libre llovido, como estaba el tiempo, a las manos del arquero, y después de este córner se iba a terminar suspendiendo el encuentro. Este córner, el cabezazo de Miñaco, que iba a ir a las manos del arquero, y rápidamente el árbitro termina dando la orden y haciendo que finalice el encuentro después de 12 minutos disputados y después de que Rosario Central le esté ganando 1-0 a Newell's Old Boys con el gol de Valentino Felici. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Tocaba el turno de quinta y sexta división. Ya dejaban atrás lo que era el césped sintético en esa mañana que llovía bastante y que teníamos la tormenta eléctrica que hizo que se termine demorando el inicio del partido y también postergando el encuentro de quinta y sexta división. Pero nos vamos a la quinta división. En este caso en Newell's, que era el local y que obviamente buscaba los 3 puntos para al menos quedar puntero en la categoría. Recordemos la quinta división, los dirigidos por Ricardo Lunari, que iban a tener una de las primeras situaciones que recién veíamos que atajaba muy bien Ciarini, pero después iba a llegar este contraataque, el remate de Miño, que termina pegando en la red pero del costado. Ya en el segundo tiempo iba a llegar la primera emoción, en este caso llegaba por parte de Newell's. Juárez, que pasa al arquero canalla, termina definiendo y abajo del arco la defensa canalla no puede sacar la pelota y ponía el 1-0, el gol de Agustín Juárez, del número 9 de Newell's, que terminaba marcando el primero, en este caso pasando al arquero, haciendo una gambeta larga hacia afuera y después sacando ese centro arco que nada pudo hacer la defensa canalla, no pudo sacarlo y por eso terminó siendo el primero. Después iban a llegar varias situaciones más. En este caso, Newell's recuperando, ganando la segunda pelota, el remate que se termina yendo desviado, en este caso de Joaquín César, y después iba a llegar esta jugada que Newell's mete 3 jugadores en el área, la jugada por el lado derecho, el enganche, el centro hacia atrás y el que hace la pausa y termina rematando en el segundo palo. Hablamos del número 11, hablamos de Luciano Miño, que termina marcando el 2-0 para Newell's. Iba a ser victoria del equipo rojinegro, iba a ser victoria de los dirigidos por Lunari, que iban a tener la única alegría de Newell's en este clásico rosarino, los únicos 3 puntos que terminó quedándose el rojinegro. La victoria de Newell's, que se ponía primero en la tabla de quinta división, primero ahí cerquita a Boca. Bueno, las felicitaciones y obviamente lo positivo de Newell's en esta jornada fue la actuación de la quinta división. Y nos vamos a la sexta, en este caso un partido muy interesante que tuvo entre Newell's y Central. Newell's que venía con lo que había sido la victoria del torneo Canteras de América, pero después había sumado varias derrotas, había también viajado a Brasil, y Rosario Central, que iba a imponerse en el centro de entrenamiento Jorge Grifa. Iba a llegar el penal, muy pocos minutos de juego, iba a llegar el penal que termina agarrando la pelota Nacho Moreno, el número 9 de Rosario Central, que termina ganándole el duelo a Sorsoli, y el remate cruzado de Ignacio Moreno, Nacho Moreno, el número 9 de Rosario Central, que termina sacando ese remate cruzado y poniendo a Rosario Central arriba en sexta división. Iba a ser una jornada muy buena para Rosario Central y llevándose al menos los 3 puntos del centro de entrenamiento Jorge Grifa, dividiendo los puntos en lo que fue la jornada en condición de local para Newell's y obviamente con lo que va a repasar Nano después, ganando la jornada en condición de local en Granero Baigorria. Pero Newell's iba a tener varias situaciones, en este caso el remate de Torres, que se iba a ir desviado, después varias situaciones más, el que se mete al área es Fran Escarpecio, el remate y la buena tajada del arquero de Rosario Central. Hablamos de Galo Vijande, que
iba a tener varios duelos ganados, una jugada más sobre el final, bueno, Benedetto que termina rematando sobre el jugador de Rosario Central, iba a iniciarse la contra, pero rápidamente el árbitro iba a finalizar el encuentro. Fue victoria del equipo canalla, fue victoria 1-0 con el gol de Nacho Moreno de penal. Y nos vamos a repasar lo que fue la jornada, cuarta, quinta y sexta división, ahora en detalle, en condición de local para Newell's. La cuarta fue 1-1, como decíamos antes, el gol de Thiago Mas y también de Di Florio en lo que fue la jornada, que quedó muy atrás. Después, en quinta división, Nano, lo que veíamos recién, la victoria del equipo de Lunari. Así es, 2-0 entonces, el único triunfo de Newell's en lo que fue esta jornada del Clásico Rosarino. Bueno, y la sexta división, que también lo veíamos recién sobre el final, en lo que fue la victoria del equipo canalla con el tanto de Nacho Moreno de penal. Bueno, una imagen totalmente distinta, con un sol que empezaba a aparecer, más allá de que después volvería ya un poco más el clima similar a lo que había sido ese encuentro. Bueno, va a llegar la extensión de la ventaja para Central, con ese pase en cortada para Valentino Félix y el número 7 canalla, que estiraba la ventaja en el marcador, ponía el 2-0 para Central ya, que empezaba un poco a sentenciar la historia. Después sería el propio Valentino Félix quien pondría cifras definitivas al encuentro para terminar dejándole los 3 puntos al conjunto canalla y poner otro de los triunfos que iba a tener Central en esta jornada de inferiores. Un equipo canalla que, como decíamos, a la postre se iba a terminar quedando con el triunfo. Bueno, aquí una mala salida de Central, que terminan resolviendo de buena manera. El corte, la apertura que va a llegar hacia el sector izquierdo para que pueda aparecer en principio Antonio Ortega. El centro, y aparece nuevamente Gino Pavoni para poner el segundo tanto de la jornada, en realidad el segundo de su cuenta personal, después de lo que había sido la apertura del marcador, y llegaba aquí el remate nuevamente con una floja respuesta del arquero, porque la pelota pasa entre sus piernas, más allá de que la cancha estaba bastante rápida, era difícil controlar el balón, y Central que se ponía 3-0 en el partido. Va a llegar sobre el final el descuento del conjunto rojinegro. Aquí la pelota que llega, y Morales, el número 18 de Newell's, que terminaba poniendo el descuento para el conjunto rojinegro, que en definitiva iba a quedarse con la derrota. Obviamente Central que se iba a quedar con los 3 puntos. Llegaba el pitazo final del árbitro para el triunfo entonces de la octava división, dirigida por Mario Pableluga, que, como decimos, viene peleando allí el campeonato en los primeros puestos de su división. Vamos a repasar ahora lo sucedido en la novena división. El conjunto de Jorge Díaz, que cerraba la acción en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria, en otro de los que iban a ser los partidos empatados de la jornada, junto con la cuarta, junto con lo que veíamos también en sexta división. Bueno, la novena, que no tuvo goles, pero tuvo algunas jugadas como para repasar, algún remate que iba a llegar como para poder tener un poco en mente, y para recordar. Aquí va a llegar una situación en favor de Newell's y la buena respuesta de Nicolás Rioja para evitar la caída de su arco. El remate que llega por parte de Santino Giacopetti, que se termina yendo cerca del palo derecho del arquero de Newell's. Después otra jugada más de Santino Giacopetti. Un buen partido de Ilan González, aquí el centro para hacer trabajar al arquero, y la pelota que en definitiva se iba a ir por afuera. Aquí una mala salida de Newell's en cuanto a lo que era la jugada. Una penal prácticamente, sí, que marcábamos nosotros, pero que el árbitro no tuvo en cuenta. Tuvieron situaciones los dos equipos como para poder quedarse con los 3 puntos. Ninguno de los dos estuvo eficaz a la hora de convertir, y en definitiva el partido que iba a terminar 0-0 en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria, para que después Central se termine quedando con la jornada. Por eso vamos a repasar ahora lo que ha sido en sí la jornada de las categorías menores en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria, los resultados finales de séptima, octava y novena. Como decíamos, la séptima edición que se impuso 1-0 en uno de los pocos partidos que pudieron terminar con el gol de Tomás Parodi, para lo que fue el triunfo del elenco
de Alejandro Fernández. Lo que repasábamos aún, la victoria de la octava división de Central. Así es, los dirigidos por Palialunga que ganaron por 3-1, había comenzado el partido, los primeros minutos bajo la lluvia y bueno, lo reanudaron como bien decías vos, Nano, y como repasábamos recién con la victoria de los dirigidos por Palialunga por 3-1. Y la novena división, que lo repasábamos recién, el empate 0-0 ante Newell's en el Clásico Rosarino. De esta manera, Central se quedó con la jornada. 11 de los 18 puntos en juego quedaron para el canalla. ¿Hace falta que ocupe los segundos de este comercial para explicarte lo que es Sport 78? Sport 78, Rosarino por deporte. Estamos repavimentando calle Santa Fe entre Sarmiento y Corrientes. Por acá pasan 22 líneas de colectivos que conectan toda la ciudad. Por eso hay que arreglarla bien para que dure más. Si viajás en transporte público, tenés que saber que los colectivos desvían por San Juan hasta Corrientes, donde retoman su recorrido habitual. Ten en cuenta que hay otras paradas anuladas, como la de Maipú y Córdoba, Maipú y San Juan, Buenos Aires entre Rioja y San Juan y Santa Fe y San Martín. Disculpad las molestias, estamos trabajando para mejorar las calles de la ciudad. Municipalidad de Rosario. Bien, y entramos en la recta final de este programa, después de lo que fue la fecha de clásicos. Gracias por acompañar, como siempre, por estar del otro lado y como siempre decimos en nuestras redes sociales, todo el contenido para no perderte de nada de lo que sucede en la Cantera TV y también para repasar en este 2024 que tenemos, lo que sucedió en 2023 y seguir de cerca lo que es la Cantera rosarina. Nano, nos reencontramos la semana que viene. Agus, será hasta la semana que viene para seguir repasando lo que nos ha dejado el 2023, esperando el inicio de los campeonatos de inferiores del año 2024. Gracias por acompañar, gracias por estar del otro lado y nos reencontramos la semana que viene en un nuevo programa de la Cantera TV.